hijos que también de los negros, ¿no? ¿Qué de los negros? Ganas de felicidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, que están haciendo trabajos que ni siquiera los negros pueden hacer allá en Estados Unidos. Ganas de felicidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, que están haciendo trabajos que ni siquiera los negros pueden hacer allá en Estados Unidos. Sí, o sea, ¿por qué lo dijo? Bueno, porque, pues bueno, cuando dijo que de los negros se refiere a que sí tuvo su voluntad, su pensamiento fue bueno, pero sus palabras no, porque efectivamente nadie quería hacer el trabajo que hacíamos los mexicanos. ¿Y qué hacemos los mexicanos en Estados Unidos? Trabajan. ¿Qué trabajan? De todo. Lo que ellos no quieren hacer, por eso se los paga relativamente bien, o sea, entre comillas, ¿no? En relación a lo que ganamos aquí por hacer lo mismo. Es decir, por lavar un baño aquí, me va a pagar más allá que aquí. Y lo que limpio es lo mismo. Por todo. ¿Cómo? Por todo el césped también. Pues mucha gente, pues, se dice, me voy yo allá a lavar platos, lo que sea, yo licenciado o ingeniero. Pero bueno, esto. Bueno, entonces, eso fue la tasa de capitalización. Por favor. Antecedentes liberalistas. Sus consecuencias en unos aspectos fueron revolucionarias, pero en otros fueron nefastas para las pequeñas productores, a quienes se expulsó de los campos y convirtió en proletarios, contribuyendo así con su sudor y sangre a la acumulación originaria de capital. Muy bien, gracias. Y de ahí viene la prole, ¿no? Los hijos de la prole. ¿Ustedes son hijos de prole o no? Nosotros también somos pobres. No somos prole. ¿Okay? ¿Dónde trabajan? Ahorita no hay ningún lado. Entonces no es prole, es hijo de prole. Proletariado. ¿Cómo entonces nosotros, en nuestra versión capitalista, sí, dice, se los expulsó de los campos y convirtió en proletariados, contribuyendo así con sudor y sangre a la acumulación originaria del capital? Lo que después, aquí los marxistas me van a ayudar, ¿verdad? Que Marx lo dijo, ¿no? ¿Quién es marxista? Marx. Porque decían, oigan, es que se están quedando con el fruto de nuestro trabajo y el capital también tiene que ser retribuido, ¿no? A nosotros los trabajadores. ¿Qué pasó? Estamos hablando aquí del siglo XVIII, en 1760. Recuerden que surge por ahí el tema de la revolución industrial. Digo, no surge como tal una revolución, o sea, simplemente llegaron a las máquinas, la máquina de vapor, y pues se eficientó un poquito más el trabajo. Bueno, la acumulación originaria del capital. Pues obviamente las condiciones de trabajo, si hoy todavía son nefastas, imagínense cómo eran en el siglo XVIII, ¿no? No crean que había baños, no crean que había leyes de seguridad. O aguinaldo. Lo que me cuestiono mucho eran los horarios laborales. Eran durísimos. Pues de hecho aquí las historias que se cuentan más de terror son de la fábrica esta de fundidora. Cuando los que trabajaron ahí dicen que, o sea, muchos que ahí trabajaron incluso se llegaban a autolesionar para que no los llamaran para ir a trabajar. Historia de los Porque había muchos accidentes. Y hubo una ocasión en la que de hecho, quién sabe cuántos trabajadores de ahí murieron porque una olla con acero, sí, con acero así al rojo vivo se cayó, que era de quién sabe cuántas toneladas. Pues imagínense. Y las condiciones de trabajo, pues bueno, ahí qué hacíamos, ¿no? Pero bueno, las condiciones de trabajo eran no las mejores. No había aguinaldo, no había, ¿qué nos dan? Bonos de puntualidad, trabajos de 8 horas, un día de descanso, vacaciones, entre comillas, no había todo eso.
No había. Si aún estamos es decir, llegamos a estar con el sueldo mínimo más abajo que Haití, que es el país más pobre. El sueldo mínimo estuvo abajo de Haití. ¿Sí? Y luego se quejaba la oposición porque votó la gente en contra del PAN y del PRD, no vamos a entender temas políticos, pero le hicieron una crítica, ¿cómo es posible que la gente haya votado por Morena? Porque pues obviamente cuando estando el sueldo abajo de Haití a tener ahora un sueldo que igual no es suficiente, pero que ya te subió y que de alguna manera ya tienes más pesitos en tu bolsa, pues es obvio que yo voy a votar por alguien que me está dando un beneficio, por decir algo, ¿no? Pero bueno, entonces esa acumulación de capital se dio porque pues, obviamente se explotaba a la gente y de ahí nació pues, ese sentimiento de decir, caray, es decir, necesitamos más y esa visión marxista se hizo realidad después porque hoy tenemos el invento que yo creo que es el mejor de los inventos, que es, bueno, a ver si coincidimos. No, El que El internet. no. El mejor invento. yo, la computadora. Por ahí van, Sí. por ahí van. Es decir, la seguridad social, es decir, hoy tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, que antes no teníamos. Antes éramos castas y ni leer sabíamos, ¿no? No sabíamos leer. Entonces no teníamos, y bueno, y eso. No traíamos ciudadanía. No, éramos casta. Y la casta en la India, recuerden que la casta en la India dice, según las leyes en cierto sector político de la India, que si usted es hijo de un hombre sin casta, usted va a seguir siendo sin casta y sus hijos y los hijos de sus hijos van a ser sin casta hasta que se porte bien y reencarne en un hombre con casta. Y los hombres sin casta no pueden vivir dentro de la muralla en la que viven los hombres con casta. Y usted se va a dedicar a lavar los baños y a cosas impuras, porque es impuro. Entonces usted va a lavar baños. Y no cree que le va a dar guantes o algo así, no, va con la mano, va así desnuda, va a lavar. Ese es el casta. Ahí en la India tienen un pene y una vagina gigante, perdón, Max. No, también usted no lo da. ¿Tienes no verdad? Ah, ya, sí. Dos no verdad. Tienen un pene inmenso, así como, es como un templo, tiene un pene, y hay una vagina, y el pene sale agüita. ¿Qué pasa? Sí, esto es real. Entonces, hay gente que está, cuando van a hacer sus oraciones, están pegadas. Sí, eso es real. O sea, van a hacer oraciones a... Sí. Ah, sí, que van y los abrazan. Claro. Y están esperando que les caiga agua. Sí, y los que tienen casta son los que están adelante. Y los que no tienen casta están hasta atrás, esperando que les caiga algo de agüita. Pero eso es real. ¿Pero por qué? Porque eso es el Dios de la vida. Porque es lo que da vida. Ah, bueno. Sí, porque nosotros lo vemos con mente perversa, pues tiene otro sentido. Pero es lo que da vida. ¿Me explico? Como te va a decir. Pero ahí las castas funcionan de esa manera. Es decir, no hay un individuo. Es decir, no es que Max va a estudiar. No, usted no puede estudiar. Usted va a hacer lo mismo que su padre. Y su padre fue lo mismo que su abuelo. Y su abuelo lo que su bisabuelo. Y así. Entonces no hay ese ascenso social que existe, por ejemplo, en México. Por ejemplo, usted ya no va a ser... ¿Cómo se llama? Alexis, no va a ser Alexis, ya. Va a ser el licenciado Alexis. Hay ascenso social por ello. Porque, ¿qué somos antes de un título profesional? ¿Cómo se lo dice? No, pero bueno, digamos a viejitos y cómo lo ves. No miento. ¿Cómo digamos aquí? ¿Cuál es nuestro título antes de ser licenciados? Aspirante. Pero no es aspirante Víctor. Preparatoriano. No, pero ¿cuál es el título social? Señor, don, ¿verdad? Un nombre de Joven. Sí, ¿por qué le va a decir? Si no tiene, va a decir doña. Señorita. Don, ¿verdad? Señorita, ya que estamos. Viejita, yo no voy a decir señorita. Señora, tal vez. Y luego tienes estudios y dices señor.
No, señora. Porque no saben, ¿verdad? Pero dicen, soy ingeniero, soy licenciado, ¿no? No, pero también cambia, me dicen, te dicen, señor Gustavo, señor Alexis, ¿cómo está? En vez de, ¿qué onda? ¿Cómo está? Entonces, todo tiene que ver con capital, todo tiene que ver con lo económico. ¿Cuánto le costó eso? No me digan, pero ¿cuánto le costó ese tatuaje? No fue gratis. ¿Verdad? Los lentes no fueron gratis, el portafolio tampoco, su playera, su cadena, sus pantalones, su tenis, su mochila. ¿Qué traemos hoy que no vale dinero? El estudio. Bueno, el estudio no, lo que estamos No, sí costó, pero la luz cuesta, el maestro cuesta. Ni nacer es gratis. Ni nacer nacer es gratis, ni nacer es gratis. Ni morir. Ni morir. Ni morir. Entonces, todo es capital, todo es capital. A menos que vivamos excluidos, ahí como anacoretas. Pensar es gratis. Pensar. Seguro, Sí. seguro. Para pensar que hay que haber nacido y pagar por nacer. Pero el hecho de pensar es gratis. O sea, pensar como tal es gratis. ¿Y quién te Independientemente de que hayas nacido. Oye, O sea, no le van a cobrar por pensar. No le van a cobrar porque es una acción inherente al ser humano. No le van a cobrar, pero usted puede lograr con su pensamiento. Claro, si usted sabe hacer algo, Llevado a la práctica. Hay que si yo sé poner uñas, puedo cobrar por poner uñas. ¿No? Con su conocimiento, con sus habilidades, con sus valores. se les llama la ley del ser vivo. El ser vivo. Sí. Ser capitalista para sobrevivir. Es capitalismo darwiniano, ¿no? Pues bueno, entonces vamos a la lección. Vamos. Y bueno, seguimos. Por favor. El liberalismo fue dominante en Inglaterra porque era un país industrialmente desarrollado. Al liberalismo se opusieron las naciones con industria menos desarrollada, como Estados Unidos, Alemania, Japón, que impulsaron políticas proteccionistas de su producción impidiendo la competencia de otros países. Medidas tomadas para poder industrializarse y masificar sus mercados internos. Todo este proceso fue sobre la base de la explotación del trabajo asalariado, de acumular plusvalía. Claro, pues ahí vamos a ir ahorita con la visión marxista. El marxismo, ¿dónde vivió su primera revolución? ¿Rusia? Rusia. El marxismo. Rusia no era un país industrializado, era un país campesino. Inglaterra, donde debió florecer el marxismo y explotar el marxismo, pues no lo vio nacer. Explotó en Rusia. ¿Por qué? Si eran campesinos. Es decir, los que se tenían que sentir agraviados por la explotación del trabajo y por el poco salario eran los trabajadores de las industrias, no los campesinos. Pero floreció en Rusia. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Por las deudas. ¿Las deudas? Porque Marx tenía mucho tiempo libre. No, pero Marx no tuvo porque eso fue- puede que O sea, según yo, el marxismo en Rusia fue un marxismo-leninismo, ¿no? Claro, fue Lenin, pero inspirado en Marx. El Marx. Es decir, bueno, comunismo, socialismo. Resulta que quienes estaban pugnando, quienes estaban motivando, quienes estaban de alguna manera convenciendo a las personas industriales de que no era un ejercicio sano el capitalizarse, no lo creyeron. Ellos no lo creyeron, porque veían un peso, y es lo mismo que les decía de las votaciones, porque veían un peso en su bolsa y sabían de los beneficios que eso tenía. ¿Me explico? Independientemente de la plusvalía. Si ustedes lavan carros, si yo lavo carros, mi situación mejora en relación a cómo estaba antes. Por eso lavo un carro, porque me va a mejorar mi situación, ¿cierto? ¿No? Entonces si me dice alguien, no laves un carro porque están explotando, pero si a mí me van a dar 100 pesos para comer, yo voy a lavar un carro. ¿Sí, no? Sí. Y entonces, quienes estaban en Rusia, dijeron, oye, es cierto,
A ellos se convencieron rápido, porque no tenían idea de cuál era esa plusvalía ni ese salario que tenían. ¿Me explico? Entonces es más fácil convencer a quien no lo tiene que a quien lo tiene, ¿verdad? Entonces, por eso las votaciones de este 2 de junio, ¿no? Todo el mundo estaba sorprendido, al menos los de la oposición. ¿Por qué? Porque pues obviamente si ya te están dando 100 pesos, aunque sean 100 pesos, decían pues 100 pesos por 100 pesos, vende tu voto. No, es comer o no comer. ¿Cuánto es el salario mínimo? ¿Con cuánto vive una familia? ¿Cuánto ganan a la semana nuestros hermanos obreros? Nosotros mismos, ¿cuánto ganamos a la semana? ¿Cuánto paga un trabajo a la semana? A ver si hablan de política, tanto que están hablando de que clase media y clase alta. Ya que sacaste el tema, adelante. A lo que tengo entendido es que al día ahorita son como 260 y tantos del salario mínimo. Y sí, o sea, en todo el tiempo en el que fueron presidentes los de PRI y el PAN nunca subieron, creo que más de 10 o 15 años, no sé, nunca subieron el salario mínimo hasta cuando entró, pues, que, o sea, no digo que lo apoyo, no, pero pues sí tiene cosas. Claro, 4 pesos subían. Ahorita vamos a ver. No, subían 4 pesos. Y vamos a ver cuando en esto no estamos promocionando, estamos viendo cómo el hecho de que un proyecto liberal, abiertamente liberal, no me beneficia, no tengo por qué yo sentir lealtad a ese proyecto, ¿verdad? No, y por eso es de que pues este presidente tiene mucha popularidad. No digo que yo, sino que debemos entender por qué la gente se va inclusive a verlo a donde está, porque consideran que ha sido un buen presidente. Pero bueno. Y cabe citarlo. En contexto, ¿no? Desde Vamos a ver. ¿Cuánto pues? ¿Cuánto gastas al mes más o menos en la Ciudad de México? Yo creo que como unos 35,000 pesos más o menos. Y nos enlazamos ahora hasta la residencia oficial de Los Pinos, en donde se lleva a cabo el evento Fortalecimiento del Empleo. En estos momentos toma la palabra el presidente Enrique Peña Nieto. Del gabinete del gobierno de la República, a los gobernadores de familia. Un empleo es fuente, maternidad y guarderías encaminadas a incrementar la productividad, más empleos formales, responsabilidad y sobre todo. No, vamos al punto. Ay, es que recuerdo. Bueno, subió el salario mínimo, se incrementó 8.32 pesos. 8 pesos. Mínimo se incrementó 8.32 pesos, con lo que el ingreso será de 88.36. La comisión 88 pesos. Era 88 pesos. ¿Qué? La hora. La hora. No, el día. Ahora estaba hablando de que una familia de 4 personas vivía con 100,000 pesos. Sí, que y se su mamá eso, ofrecieron primero 200,000. Una familia de clase media podía vivir dignamente con 100,000 pesos a la semana. Dijeron ellos. Dignamente. Y luego también Dignamente. O nosotros sea, somos clase 25,000 pesos a la media. semana. Para cubrir sus necesidades. 25,000 pesos a la semana. Y aquí Max estaba diciendo, no, es que yo soy clase media. Güey, no sabes qué es clase media. No, Exacto, está Bueno, Estoy jodido. los que ganan de 12,000 pesos hacia abajo somos clase baja. Al mes. Los que ganan de 12,000 a 24,000, algo ahí así como clase media. Y de 24 a 5 a 70, creo que ya es clase alta, ¿no? Pero bueno, vamos para allá. Me recuerden ahorita los salarios de las clases. Bueno, 80 y 88 pesos. ¿Qué compra usted? Trae con 88 pesos. Eso fue la tapa de Peña Nieto. Sí. La tapa de En un restaurante así como de esos que venden como comida de guiso así.
digamos, una comida al día, pues, digamos, por ejemplo, la cafetería de Filo, una comida al día cuesta entre 80 y 95 pesos. 35 pesos. Sí, es normal. En ese tiempo costaba 80 pesos la comida. 80 pesos, igual 85. Ahora también. Con 30 pesos eran de 3 huevos, medio kilo de tortillas y medio jamón. Ya. El kilo de tortillas para esos sexenios estaba en 12 pesos, creo. Sí. 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 Bueno, Ari, el kilo de ahora, tortillas estaba en 12 pesos. vean cómo También estaba un salario a ver, multipliquen por favor por 7, que son los días de trabajo. 88. 80 por 7. 56, 160. 190. ¿Cómo? A la semana, 560 pesos a la semana. 600. 516. 616. Porque los 616. El kilo estaba. Pues bueno, también, o sea. Y por eso dicen aquí, oigan, dice, sueldo superior al mínimo, por supuesto. Porque pues cualquiera te puede pagar 600 pesos en ese momento, ¿no? O sea, te van a pagar 1000 pesos para que realmente vayas a trabajar. Porque fácilmente 1000 pesos. Digo, ¿cuánto ofrecen las empresas? ¿1200 a la semana? Ahorita 1500. Bueno, dependiendo del lugar. Por ejemplo, mi tía supone que anda buscando empleada y supone que va a pagar 1200. No, pero empleada. Es una Empleada. fábrica fea, 1500 y te va bien. Diré que me maquillo, no hay pedo. Menos los rebajes sacas 1000 buenas. Muy bien, bueno, ahí está. Pues vean, y aplaudían, ¿no? Y vean las. Vamos a ver. Nacional de los Salarios Mínimos indicó que las cifras de ajuste este indicador económico entrarán en vigencia a partir del 1 de diciembre del año pasado. El salario mínimo ha tenido una recuperación de 20% en términos reales. Esto es 45% en términos nominales, lo cual no había ocurrido hace más de 30 años. Bueno, como ineficaz califica De 20%, considerando que al inicio de esta administración hace prácticamente un ajuste menor. Sobre todo considerando que al inicio de esta no se trata de un ajuste menor. Sobre todo considerando que al inicio de esta administración, hace prácticamente 5 años, el salario mínimo era de apenas 60 pesos. Con este aumento en los últimos 5 años, el salario mínimo ha tenido una recuperación de 20% en términos reales. Esto es 45% en términos nominales, lo cual no había ocurrido. Vamos al 23, ¿no? Bueno, el 2023. 3 motivos por los que tu equipo de Todavía ventas te 24. usa No, 24. CRM. Bien enojado. Y bueno, esto deberá verse reflejado en su siguiente quincena. A partir también del 1 de enero, el salario mínimo en el país aumentó 20%, beneficiará hasta 6 millones de trabajadores. La CONASAMI, encargada de fijar los montos, anunció el acuerdo de 7.468 mensuales. Sí. Es decir, 7.468 mensuales. Entre 4 semanas está en 1.867 la semana. Lo cual, entre 7, 266 pesos diarios. Que es insuficiente, por supuesto. Es insuficiente. Y todavía muy significativo. no quitamos rebajes. Y todavía no se puede. Porque ahí te quita un cuarto de la feria. Sí, claro, porque pues viven por la casa. No, por la casa dice el IBI, IBI, unos todo 1200. Claro, sí. Pero imagínense, con 80 pesos. Todo eso. ¿Cuándo acabas de pagar una casa con 80 pesos diarios? ¿No? O sea, bueno, pero bueno, eso es lo que en medidas liberales, por eso mucho de lo que decía, bueno, vamos a los salarios, a las clases medias. No, vamos aquí a clase baja, INEGI, salario. Y pues bueno, somos clase baja, media o alta, no lloremos. Vean, dice por ahí, de acuerdo con las cifras compartidas por el Instituto de INEGI, personas que viven en zonas urbanas pero reciben al mes 77.775 se encuentran en clase alta.
¿Somos clase alta? No. Quienes perciben 23.451 pertenecen al sector medio. Somos clase media. 23.000 ¿a qué? 451 pertenecen al sector medio. 23.000 al mes. Y 12.977 bajo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que mucha gente no llega a los 12, güey. Se quedan en 7 y si les va bien. Sí, yo dice, Como dice, en cuanto a rurales, la clase baja recibe 9,000 pesos. Mientras que la media es 18.569. ¿Sí? O sea, somos no me respondan, pero ¿somos media? ¿Somos alta o somos baja? Somos clase rural. O somos subterráneos. Entonces, sí, ¿no? O sea, sí hay una pequeña. ¿Quién decía que 100,000 pesos mensuales? ¿Quién decía? Eran 500,000. Ahorita estos, eso fue pago. Y luego rectificaron porque antes dijeron que 500,000 al mes. Yo quedé de acuerdo que 100,000 pesos al mes te puedes dar una vida lujosa. A ver, No, Una familia. O sea, una familia promedio mexicana. Ah, ya, bueno. De 4 integrantes. Familia, para vivir dignamente, no digo lujoso, dignamente 100,000 pesos al mes. Dignamente. No, güey. No. Compras con el Costco. Es que yo no, o sea, cuando Según yo ahí contempla esto de que sea una persona con una familia, ¿no? Bueno, creo que por donde Sí, iba. claro, una familia. De que una persona con una familia con 18,000 pesos al mes sí da. Pero ese es el ingreso de dos personas, ¿no? No se suponía que, o sea... Sí, son O sea, por familia. ¿verdad? Pero son 10 hijos o 10, no, ¿verdad? O sea, 4 personas. Pero no conoce el personal crédito, ¿ok? Ah, bueno. Bueno, a ver. ¿Se vive dignamente con 100,000 pesos? Claro, por supuesto que sí, ¿no? No les digo cuánto gana un maestro porque ya vamos a llorar. Entonces, no sé si mis compañeras crean que con 30,000 pesos al mes se viva dignamente. O sea, tú estás diciendo. Depende de tu concepto. Yo digo que la situación en la que estamos, 30,000 pesos es digno. Al mes. Sí, es digno. O sea, ¿tú crees que todos ganan 25,000 pesos a la semana, todas las personas? No, yo no creo que nadie viva dignamente. No, si es García o qué, güey. O sea, una cosa es decir, Pero que dignamente yo digo, 100,000 pesos es dignamente. Ahora, que gane todos 100,000 pesos, no estoy diciendo eso. Pero no por el privado está diciendo que medio México no vive dignamente. Ajá, exactamente. Eso es para El sueldo promedio en el país son 12,000 pesos. Es el sueldo promedio. Las familias de 4 personas en promedio ganan 12,000 pesos mensuales. Maestro, podría poner en Google cuál es el porcentaje en general de la gente que gana esos 7,000 pesos para que arribadores. A ver, entonces tengo que ser feliz, porque mi papá gana, o cualquiera que... Nunca vas a ganar lo mismo que tu papá. ¿Cuánto gana mi papá? O sea, es estadística ese pedo, güey. Tú nunca vas a poder ser más rico que tu papá, güey. O sea, no es. Va a ser un puesto de la Ingreso promedio, pues vamos a quedar. Es que, aunque ganes 500,000 pesos al mes. ¿Cuánto ganan los trabajadores en 2024? Es lo del salario mínimo, ¿no? Es lo que ganan. ¿Cuántos ganan? Miren. La mayor parte de los mexicanos reciben un salario promedio de 7,380 pesos al mes. La mayor parte de los mexicanos. ¿Cuánto? 7,380. No es un 80-20, yo creo que es un 90-10, ¿no? Bueno, hay más cifras. O sea, hay cifras. Bueno, ahí va. Vean. Por edad. Dice por ahí. Dice, salario promedio en México según la edad. Vean. De 15 a 24, 5,000 mensuales. En mujeres y hombres, porque hay diferencias. Estamos bien. Y acá, miren, o sea, mujeres 65, 74, 12,000. Hombres 7,418. O sea, ese es el promedio. 11,000. Vean, por entidad federativa. O sea, no vamos a encontrar un promedio. Porcentaje
de clase baja, sí, ya bien feo. Es que ahí ya te un salario de 1,000 pesos a la semana. Quiero van a decir que con 500,000 pesos una familia de 4 vive bien chido. No, güey, es que lo que tú no sabes es que en el A ver, es que con 500,000 pesos, Güey, si no a te toda odian, madre, pero pero no no vas a comprar Starbucks. no es Ahí va. En 9 entidades del país, la mitad o más de los hogares perciben un ingreso mensual de cuando más los salarios mínimos. Destacando Chiapas o Oaxaca con porcentaje del 63% y 60.5%, más de la mitad. ¿Sí? Es decir, más de la mitad aquí en Nuevo León. Vean. Solo en 3 entidades del país, más del 40% de los hogares se encuentran en el rango de ingresos superiores a 5 salarios mínimos, que está en Nuevo León, que es el 45.8%. Aún así, el 64%, el 54% está en salarios bajos. Es decir, la mitad del país vive con un salario bajo, más de la mitad del país. Más de la mitad del país. Y pues bueno, es el INEGI tiene indicadores muy precisos, ¿no? Bueno, y ese todavía tenía cierta variabilidad porque ponía en los hogares y no especificaba cuántas personas trabajan dentro de cada hogar. O sea, a lo mejor esos 5 salarios mínimos son 6 personas trabajando. Exactamente, mira. 2024. Población ocupada según nivel de ingresos. ¿Okay? Hasta un salario mínimo, no tiene especificados, pero bueno. Población ocupada, 52 millones. En el 2024. 23 millones. Aquí están, por ejemplo, 59 millones. Me parece que es el INEGI. Son 4 horas. Bueno, ganamos un poquito porque, vean, nada más los que ganan de 1 a 2 salarios mínimos son 18 millones de personas. 18 millones de personas en México. Y se va acortando la distancia porque de 4 millones, de 2 a 3 salarios mínimos. 1 millón, 5 salarios mínimos. Más de 5 salarios mínimos, ni 1 millón de personas, o sea, 659,000 personas son los que reciben 5 salarios mínimos mensuales. O sea, sí es aún muy bajo. ¿Sí? ¿Saben cuánto era el salario de Haití? Y nosotros estábamos abajo. 10 dólares. Vean. Decía aquí, salario mínimo de Haití, salario mínimo 13,000. Hay que ver cuál es la moneda local, ¿verdad? Vean. Tendríamos que ver cuál es el salario medio de Haití. 116 dólares mensuales. ¿Cuánto es? Como 1,800 por ahí. Porque el dólar está, digamos que está en 20 pesos. 2,000 pesos, 3,000 pesos. Sí, como unos 1,800 yo creo. ¿Al mes? Sí. 116 por 19. 116 por 19. 2,300. ¿Cómo? 2,300 y este está a 20. 1,300. Nosotros ganábamos menos. Es que también esclavizaban a sus hijos a trabajar. Pero nosotros ganábamos menos. Hay que esclavizar niños en Bueno, seguimos. Aquí es donde la competencia se vuelve importante. La competencia según los factores económicos es lo que nos hace a nosotros, en el ejercicio de nuestra libertad, superar nuestras expectativas económicas, políticas, geográficas y físicas. Es decir, si a usted le gusta dormir, pues la competencia y el querer ganarse un salario va a hacer que usted deje de dormir. ¿Quién gana en las Olimpiadas? Bueno, pues si hablamos de ahorita, nadie ganó. O sea, si hablamos de marcas, ninguna ganó. No. Es decir,
qué tipo de personas ganan las Olimpiadas. ¿Qué país o como? Sí, o sea, ¿qué tipo de personas? Una persona como yo. China está bien preparado. Los más. Como si China, Estados Unidos, que me parece que como que siempre digamos como que hemos apoyo, el apoyo así como a combatir aquí en México, a veces que ni los apoyan, con nadie nos apoya. Claro. Pero gente disciplinada, ¿no? Gente que se levanta a tal hora, que come tal, que entrena, etc. Esos son los que ganan. Y hay gente que también hace lo mismo, pero ese plus que siempre está. Y es la competencia la que nos hace. Porque en relación a qué soy mejor. Porque cuando el feminismo decía, es que queremos ser iguales que los hombres, y siempre el parámetro de que nos traten igual de hombres y mujeres, ¿no? Pues es que la mujer es débil. Claro, es débil si se mide en relación al hombre. Es que la mujer es más bajita. Claro, es más bajita si se mide en relación al hombre. ¿Me explico? Es decir, si nosotros tenemos un parámetro de medida, entonces estamos de alguna manera viendo la comparativa que es lo que soy y lo que tal vez quiera hacer. Porque si no hay competencia, como dice, a ver, en el fútbol, ¿por qué se pelean? Que no haya competencia. Claro que no debe haber peleas en el fútbol, pero ¿por qué competencia? ¿Por qué no ganar los dos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es el sentido de tener un ganador? O sea, pues ya no es competencia, ya no son ligas, ya no son competencia, ya no habría sentido, porque la idea es eso, ¿no? Son partidos amistosos. Son amistosos, no se juega nada, se vuelve aburrido. ¿Cuál es el chiste de jugar si no ganas nada? Es que aquí el detalle es que lo que pues, lo vende o la demanda es pues las apuestas, todo, entonces siempre tiene que haber un ganador. Claro. En Cuba, nuestros hermanos cubanos, pues como no hay competencia, para que todos estudien, están bien estudiados. Están bien estudiados. Saben idiomas, de hecho, y ruso. Pero, pues, ¿dónde lo ejercen? No lo ejercen. No hay trabajo. No hay trabajos. Y si trabaja, el gobierno les quita y les pagan $50 mensuales. Ganan $50 mensuales. Y no tienen los mismos beneficios que utilizan. Claro que no. Por supuesto que no. Vayan a Cuba y se van a dar cuenta. Es muy bonito, pero pues viven sin libertades económicas. Y con la libertad económica hace que usted pueda tener talento, lo desarrolle. Y que usted, si quiere ser escritor, pues va a ser escritor. Y si es bueno haciendo lo que hace, pues lo va a hacer. Si usted quiere ser también una autora de prestigio, lo puede hacer. Si yo quiero ser, económicamente hablando, elotero, puedo ser elotero. ¿Quiero ser albañil? Puedo ser albañil. Si quiero ser enfermera, enfermera. Si quiero ser doctor, pues soy doctor. ¿Quién se lo impide? Pues mi capital. Y hay becas. Entonces, Pero bueno, la competencia es lo que nos hace fuertes. La competencia es lo que nos hace medir nuestras fuerzas y saber que podemos dar más. Porque si yo no sé que puedo dar más, pues entonces no me esfuerzo por dar más. Y ese dar más significa que veo a alguien con otra potencia. Es decir, ¿cómo sé que la gente puede dar brincos en el aire? Es que alguien lo hace. ¿O por qué? Por ejemplo, vemos a esa gente los están. ¿Cómo sé que puedo estar así? Aquí está Alexis. Que veo a alguien así, ¿verdad? ¿Cómo sé que huelo mal? No huele mal, pero ¿cómo sé que huele mal? Porque está poniendo desodorante. Él está usando una unidad de medida, está diciendo, ¿le pongo desodorante para qué? Oler bien. Y de esa manera nosotros entramos a la competencia. Y la competencia nos hace mejores, no personas, no nos hace mejores personas, nos hace mejores en lo que hacemos. Si yo pongo uñas y sé que alguien pone mejores uñas que yo, pues me puedo capacitar, ¿verdad? Y puedo saber cómo le hace para eso. Si alguien, por ejemplo, es mejor estudiante que yo, pues no es porque sea más talentoso, sino porque hace lo que hacen los buenos estudiantes. ¿Qué hace un buen estudiante?
hace tareas, hace los deberes. Nada más, no hace más. No hace más. Hace lo que tiene que hacer. Hace lo que tiene que hacer y eso se llama disciplina. Bueno, y, por favor, sí, bueno, no va a haber usted. Características del liberalismo. La principal característica fue la libertad de empresa, de comercio y el derecho a la propiedad privada capitalista. El Estado no debe intervenir en la economía, solo debe garantizar la libre competencia. Para el liberalismo, la economía está gobernada por una mano invisible que es la libre competencia. La iniciativa privada capitalista es el motor de la actividad económica. Esta forma de funcionar el capitalismo entra en crisis. Así es. Y bueno, pues gracias. Adelante, don Max. Entonces, la libertad de empresa, de comercio y el derecho a la propiedad privada capitalista, pues es una característica del liberalismo. Porque la propiedad privada hizo que tuviéramos leyes. Porque si usted no tiene nada, ¿para qué quiere leyes? ¿Qué le van a quitar? Ni la vida era suya. Cuando la vida llegó a ser propiedad privada, porque ahora soy yo individual, no casta, porque antes mi apellido teníamos, entonces ya hubo leyes para que no le quitaran la vida. ¿Verdad? Porque bueno, pues, murió Manuel. ¿Verdad? Entonces hacemos todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque hay derecho, liquidad, etc. Pero en la Edad Media a nadie le importaría. A nadie le importaría. Y es la propiedad privada la que hace que usted pueda ejercer a voluntad algo que usted tiene. Es decir, lo que usted tenga en ese momento lo puede manipular como usted quiera. Y lentes. Esos lentes no se los puede quitar nadie. A menos que use la fuerza. ¿Sí? Hay una mano invisible, que lo decía Adam Smith, que me prohíbe a mí quitarle su propiedad privada. Y hay una mano invisible que mueve todo de acuerdo al interés. Es decir, que yo, decía Adam Smith, yo soy carnicero y yo vendo carne no por darle carne a usted, sino porque me beneficio yo. ¿Me explico? Y yo les traigo la carne fresca y a tal precio porque me voy a beneficiar. Aunque Alexis se beneficie de comprar carne, quien se beneficia primero soy yo. ¿Sí? Y entonces eso hace que el sistema de cooperación funcione, porque si no nos beneficiamos, no serviría de nada. Sí, cada quien lo vería por su cuenta propia. Nadie vendería nada, porque ¿de qué sirve estar tantos días o horas en el sol si no voy a obtener un beneficio? El que trabaja por un beneficio, quien lava carros trabaja por un beneficio. ¿Sí? Y es eso lo que nos hace a nosotros avanzar. Y por eso se crearon las leyes. Las leyes dicen que hay que proteger la propiedad privada de las personas. Que nadie se meta a su casa, que nadie le quite los lentes, que nadie le quite la vida, que nadie le robe, que nadie... ¿Qué más? ¿Qué más? Nadie puede golpearnos porque lo demando, ¿verdad? Y así. El Estado no debe intervenir en la economía, solo debe utilizar la ley de competencia. ¿Eso sucede? ¿Sí o no? A ver, capitalistas... Bueno, en Estados Unidos no tanto, porque... O sea, bueno, tengo entendido un amigo que en Virginia me dijo que... No sé si sea correcto el ejemplo, que por ejemplo las empresas de ahí no puede haber muchas grandes empresas porque las tienen reguladas a la manera en la que... Sí, no, como que monopolicen todo. Claro, competencia justa. O sea, por ejemplo, ahí donde yo me vivo nada más hay una tienda de Apple, o sea, y él tiene que ir de que al otro lado de la ciudad pues tiene algo, un fallo. Por lo mismo que pues tiene que darle el derecho a otras empresas de proyectos pequeños. Lo que es la competencia justa. Pero no sucede en todos los sentidos, pero sí. Aquí, bueno, tenemos los taxis como ejemplo, lo que les decía. ¿Qué más? La Coca-Cola, los Oxxos, ¿qué más? ¿Quién compite con los Oxxos? No, me respetan el CB, no hay canto. ¿Super 7? Sí, me encanta el CB. Antes era el Super 7, ¿no? Soriana, todo, y luego Soriana, Walmart, y otro, H&B y Smart. Como de Borrera. Mi tiendita.